Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos y bendiciones desde esta cabina. Nos encontramos en el estado de Nevada, en la ciudad de Reno, para gloria y honra de Dios, para testificar, para proclamar su santa palabra. Pues este día, sábado 9 de septiembre, como es de costumbre, venimos a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una pequeña reflexión, que a través de los medios de comunicación nosotros compartimos. Estamos ahorita en la ciudad de Reno, Nevada, pero nos sintonizan, nos escuchan, donde quiera que nos puedan escuchar. Que el Dios Santísimo los bendiga. Nosotros somos la familia Corona, Marbella y Juan Corona, ¿sí? Y venimos con las intenciones, venimos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a proclamarlo, ¿sí? Una vez más les recuerdo, somos de los más humildes, de los más sencillos. Si se pudiera hacer una evaluación, una cuenta del 1 al 10, andaríamos rasguñando nosotros el número 1, así desde abajo, desde abajito, porque obviamente el 9 sería lo altísimo, pero nosotros no andamos. Pero sí les aclaro, venimos con alegría, venimos con devoción y venimos con todo el amor del mundo a proclamar pues la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a testificar de ese amor divino. Y pues aquí estamos una vez más. Marbella nos va a compartir la primera lectura de este día y el Salmo. El Salmo es el número, está tomado en el 53, y la primera lectura es de Colosenses capítulo 1, versículo del 21 al 23. Marbella nos la va a compartir y la palabra del Señor dice así. Antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ahora, en cambio, por medio del cuerpo carnal de Cristo, entregado a la muerte, han sido reconciliados y presentados ante Él, santos, intachables, irreprochables. Esto requiere de ustedes se mantengan firmes y bien fundamentados en la fe, sin abandonar la esperanza que conocieron por la buena noticia proclamada a todas las criaturas que están bajo el cielo, y de la cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial 53 responderemos: por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Con tu poder defiéndeme. Escucha, Señor, mi oración. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. El Señor Dios es mi ayuda, el que me mantiene vivo. Yo te agradeceré, Señor, tu inmensa bondad conmigo. Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor. Bendito sea Dios. Sí, ahora el Santo Evangelio está tomado de San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 6, sí, del 1 al 6. Está tomado ahí del Evangelio de San Lucas. Si tienes la oportunidad de buscarlo ahí en tu Biblia, pues ahí lo vamos a encontrar. Una vez más, San Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: un sábado en que atravesaban unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con sus manos y comían el grano. Unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado una cosa prohibida? Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados que pueden comer solamente los sacerdotes, comió y los compartió con sus compañeros y añadió: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Pues este día, como les comuniqué, venimos con alegría, con entusiasmo a proclamar la santa palabra de Dios. Donde quiera que nos sintonices, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, ya sea que sea privado de tu libertad, ya sea que estés en un hospital, ya sea que vayas manejando o que estés en tu casa, bendito sea Dios. No es una casualidad, no es una coincidencia que te llegue este mensaje. ¿Por qué? Porque esta lectura yo la tomo para mí propiamente, la agarro
para que el mensaje que viene es para mí, después de meditarlo, después de vivirlo, después de hacerlo mío, me toca compartirlo. ¿Por qué razón? Porque no debemos de quedarnos con las cosas de Dios que Él anuncia, porque Dios se vale ahorita de todos los medios y utiliza el género humano para proclamar su palabra. Nosotros, como les recalqué al principio, somos, les dije, los más de abajo para anunciar el mensaje de Dios, pero prestamos con mucho amor, prestamos con devoción, alegría, pues nuestro cuerpo, nuestros labios, nuestras manos, nuestros ojos, para que el Señor los utilice, ¿sí? Hay ocasiones en que, pues dicen, pues esta personilla, ¿qué va a saber de esto, lo otro? Creo en las palabras de Jesucristo nuestro Señor. No se preocupen lo que van a decir en esos momentos. Recuerden que el Santo Espíritu estará con ustedes. Y diciendo esto, pues antes de iniciar a testificar, a proclamar la Santa Palabra, debemos hacer lo que siempre se debe hacer: pedir la unción del Espíritu de Dios, pedir la unción y la gracia y misericordia del Espíritu. Por eso digo con mucha alegría, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Divino, Espíritu de amor, de paz, de fortaleza, ilumina esta cabina, Señor, con todo tu poder. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, de tu sabiduría, para no mutilar, para no adulterar la santa palabra de tu amado Hijo Jesucristo, y así testificar ante el mundo que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que está con nosotros. No basta solamente con creer en Él, sino creerle a Él. Aquí estamos un día más, Espíritu de Dios, pues sabiendo que tu gracia y tu misericordia nos acompañará y nos llevará por el camino que debemos de seguir. Que todo esto, amantísimo Padre, a través de los labios que nosotros prestamos con alegría y devoción, que el Espíritu Santo se glorifique, se manifieste a través de esta santa palabra, y que todo sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues bendito sea Dios, como te estaba diciendo, donde quiera que te encuentres, que el Dios Santísimo ilumine tu hogar, que el Dios Santísimo ilumine tu vida, que el Dios Celestial aparte de tu camino todo lo que no venga de Él y te lleve por el camino verdadero. Hace 8 días estuvimos aquí presentes, hace 8 días que estuvimos aquí, y si les hiciera una preguntita o si algo nada más de qué compartimos la semana pasada, ¿recuerdan? Hicimos una preparación, hicimos pues un compartimiento la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdan de qué fue? Fue algo de los talentos, era algo de San Mateo, que ahí en el capítulo 25, versículo 14 al 30, donde estaban 3 tipos de personajes, nos mostró Jesús. Y ahorita en la actualidad, ahora pues sigue habiendo, ¿sí? Hay personas muy talentosas, personas con mucha sabiduría que trabajan para Dios, ¿eh? 2 de esos 3, fíjense la importancia que tiene que el mensaje que nos dio Jesucristo, que hay más, dice un sacerdote, adelante anunciando la palabra de Dios, porque somos más los buenos, ¿sí? Y yo lo creo eso, que somos más los buenos que los malos, ¿sí? Entonces, 2 de 3 nos dio el mensaje y hicieron lo correcto, ¿eh? Desgraciadamente, el que menos le entregaron el talento por sí fue el que falló, y es lo que está pasando ahorita en la actualidad. Recuerdan que les hablé de los talentos, como lo que pasó de todo esto. Pues este día parece que es la continuidad del Santo Evangelio de la otra vez, porque ahora nos viene a hablar aquí San Lucas a través de la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo del 1 al 5, pues de los metiches, de los que nada más están al pendiente de lo que hagamos o dejemos de hacer, de los que nada más están de criticones, de entrometidos, de metiéndose en todas las cosas. Hace uno 50 cosas buenas y con una mala que haga, esa opaca las 50. ¿Por qué? Porque no, nada más están al pendiente de lo que va a hacer uno o va a dejar de hacer. Mira, aquí San Lucas nos previene de algo, dice, ¿por qué hacen en un sábado una cosa prohibida a esas personas? ¿Por qué van tanto pues a la iglesia?
Incluso a mí me han dicho, ahora que estamos haciendo las obras de misericordia, las obras de caridad, me dicen que eso no es misión mía, que es misión del Papa. Incluso a mí me han criticado, me han juzgado, me han hecho de habladas porque ayudo a la gente necesitada. Me dicen que me tiche, que deje de meterme en lo que no me importa ya, que qué me importa esas personas. O sea, esto ha existido tanto. Miren, hace 2000 años que vino Jesucristo y estaban unas personitas que ahorita vamos a ver quiénes eran. Se decían fariseos y estudiosos, eran unas personas bien preparadas y andaban al pendiente nada más de lo que hiciera Jesús. Hacía tantas cosas buenas que lo ponían a prueba, que lo andaban siguiendo, estaban al pendiente de todo lo que hiciese. ¿Para qué? Para así tener una acusación sólida y matarlo. Si llegaron a hacerlo, sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque se proclamó hijo de Dios. Por eso nada más fue todo lo que le encontraron cuando pues declaró públicamente soy hijo de Dios, y fue por eso que lo torturaron, lo masacraron. Esta preguntita, ¿por qué hacen el sábado una cosa prohibida? Preguntan los fariseos a Jesús. ¿Por qué hacen tus discípulos estas cosas prohibidas para el día sábado? Es bien importante llegar al entendimiento. Miren, dice que un día sábado un día sábado en que atravesaban unos campos de trigo, los discípulos, me imagino que Jesús hacía unos recorridos grandísimos. En esta ocasión le tocó atravesar un sembradío de trigo. Las espigas ya estaban buenas para trillarse, para cosecharse. Dice, sus discípulos atravesaban y agarraron espigas así, las frotaron con sus manos y comían el grano. Miren lo que estaban comiendo, y nosotros nos preocupamos todavía a veces porque pues que nada más hay frijolitos y nada más hay caldito de esto y del otro, y nos preocupamos. Estos personajes iban hambrientos, estos personajes iban cansados y agarraban ese trigo y lo desparramaban con sus manos, lo hacían que saliera de la espiga y así se lo comían. Y ahora la preguntita, ¿y qué carajos andaban haciendo estos fariseos atrás de Jesús? Si no estaba ni en la ciudad, si andaba él. Ahorita vamos a ver muchas comparaciones, Y le dijeron, ¿por qué hacen en sábado unas cosas prohibidas tus discípulos? Bendito sea Dios. Miren, quería antes de continuar también recordarles algo bien importante. Algo bien importante es que ayer la Iglesia Católica conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen María, de la Inmaculada María Santísima. Se conmemora y nosotros debemos de creerle a la Santa Madre Iglesia. Sí, se compartió el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 23. Nada más rápidamente lo vamos a compartir así. Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y me detengo ahí tantito, porque en una ocasión, unos hermanitos separados, testigos de Jehová, pues entraron a mi hogar, a mi casa. Ahí pues iban, y yo por cortesía, pues no para escucharlos, sino para rebatirlos, porque a mí no me gusta lo que andan haciendo, y pues se trataba de esto, y me pasó este mensajito, este que estamos ahorita, y gracias al Dios, por eso la inquietud de estar preparados, ¿Por qué? Porque parece que ellos conocen todo, pero no, es una vil mentira. No, se saben algunos pasajitos, pero si les sabes contestar, te aseguro que se quedan sorprendidos, salen corriendo y no regresan, pero nunca jamás, ¿Por qué? Porque así me pasó, así lo miré y así fue. Dice, me hicieron esta pregunta, mira lo que dicen las Sagradas Escrituras, sacaron su biblita, esa verdecita que traen. Yo tengo esa Biblia, también la tengo. ¿Por qué razón? Hace muchos años, más de 30 años, yo estaba acudiendo con ellos y me regalaron esa Biblia desde ese tiempo, y la tengo. Y tengo pues unas notitas que ahorita que las traigo en mi mente, las tengo anotadas, y me compartieron esto. Y ellos dicen así, el nacimiento de Jesús, el Mesías, sucedió así. Su madre María estaba comprometida con José
y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y adelante agregaban sus palabras, dice, y no tuvo coito o relaciones sexuales hasta después del nacimiento. Le dije, a ver, espérate, ¿cómo está eso? Dice, aquí está, eran las Santas Escrituras. Le dije, pero es que tu Biblia esa que traes ya no es Biblia, es un librito ya más mutilado que nada. Dice, pues aquí dice, mira, que esto, que el otro. Le dije, ok, te voy a hacer una pregunta y respóndeme, ¿sí? Y dijo, sí, pues sí, ¿qué pregunta? Y le dije, vamos a ver lo que dice en Samuel, primera de Samuel, a ver si la tengo por aquí. Vamos a ver, sí, aquí está, lo que dice primera de Samuel, dice, en su Biblia de ellos, porque ahí lo anoté, dice, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana y al ver al rey David haciendo piruetas, cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. David se volvió para bendecir su casa y Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo, hoy sí se ha lucido el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas y de los ministros, como lo habrían un bufón cualquiera. David le respondió, ante el Señor que me eligió, era él en lugar de tu padre y de toda tu familia, para constituirme jefe de su pueblo, yo bailaré y me humillaré todavía más según tu opinión, pero seré honrado por las mismas esclavas de las que tú hablas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta después de su muerte. Y ahí cuando quedó esa palabra, no tuvo hijos hasta después de su muerte, le dije, a ver, contésteme esta preguntita. Usted dice que María no tuvo relaciones sexuales hasta después de que ya nació Jesús. Dijo, sí, aquí está en las Escrituras. Entonces esta Mical, después de muertas, fue que tuvo hijos, porque dice, y no tuvo hijos hasta después de su muerte. ¿Sí? Y dice, no, ahí está, aquí está su Biblia, aquí me la está leyendo usted misma. Dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta después de su muerte. Ese hasta quiere decir nunca, para que si usted no lo sabía, si usted no lo comprendía, ¿sí? Bueno, gracias al Dios Santísimo, pues me dio la capacidad, el entendimiento de saber a esta contestación. ¿Quién fue, dónde nació María? ¿Cómo nos hacemos esa pregunta? Bien, María nació, se cuenta, más o menos en el año 16 o al 18 antes de la era cristiana, ¿sí? Del 16 al 18 antes de la era cristiana, o sea, cuando tuvo a Jesús, me imagino que los tuvo entre los 17 y los 18 años también, ¿Y quién fueron sus padres de María? Fue Santa Ana y San Joaquín. ¿Dónde nació? En Galilea. Allí nació María, allí fueron sus padres, allí murieron sus padres. Bien, nada más no quería pasar por recorrido este pequeño recordatorio de acerca de esto que compartimos todos los católicos, porque es bien importante saber. Bien, regresamos otra vez al Santo Evangelio, donde queremos hablar de los metiches, de los entrometidos, de los que están siempre al pendiente de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a decir, ¿sí? Los fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado cosas prohibidas? Y allí nos detenemos tantito. ¿Quiénes son los fariseos? Dice que los letrados y los fariseos. Pero ¿quién eran estos personajes? Disculpa, porque tengo que estar tomando cada ratito agua, ya ve que mi boca está bien reseca. Si miramos quiénes eran estos personajes, si miramos a quién llamaba Jesús de esta manera, pues comprobaremos muchas cosas. En Mateo capítulo 15, versículo 11, miremos qué nos dice acerca de estos personajes. Lo criticaron muchísimo a Jesucristo cuando dice que desde el principio dice así, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los mayores? Pues no hacen
no se lavan las manos antes de comer. Era una tradición, miren, en la cultura judía, en esos tiempos, en la ley mosaica, todo esto, pues había más de 300 cosas que implicaba la ley. Había muchísimas cosas que no podías hacer, ¿sí? Y una de ellas era que tenías que lavarte cada vez que tú tocabas algún alimento, tenías que lavarte toda la mano hasta el codo, ¿sí? Hicieron esta pregunta. Después Jesucristo les dice, cuando le llegaron todas estas cosas, Jesús les contesta: ¿y por qué ustedes quebrantan el precepto de Dios en nombre de sus tradiciones? Era una tradición, esa no era mandato de Dios que se lavaran las manos, algo insignificante. Ya después Jesús lo termina diciendo: no es pecado lo que entra al hombre, sino lo que entra al hombre de su boca, sino lo que sale de ella. Esto es lo que realmente contamina al hombre. Entonces, para todas aquellas personitas que está prohibido tomar un café, que está prohibido tomar esto, que esto y que el otro, Jesucristo lo aclara. No es eso lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca. Y les dice algo bien importante: hipócritas, qué bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Les digo, en el Antiguo Testamento había preceptos, había mandatos, había tradiciones, más de 300, y una de ellas era el lavarse las manos hasta el codo. Bien, sí, es bien importante llegar al entendimiento de todo esto. ¿Quién eran los fariseos y quién eran los letrados? Porque ahora sí se desparramaron estos fariseos y estos personitas que son los que según ellos, los que según les inculcan en su mente que lo saben todo y ya son libres porque el Señor, ahora que conocen al Señor, les dio la libertad y ya son los únicos, son los preferidos, son los colmados de bendiciones, son los que escogió Dios y son los elegidos. Nosotros no. ¿Por qué? Porque somos los católicos, somos los pecadores y somos esos que no nos lavamos las manos antes de comer. Jesús les contestó: ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaba hambriento? ¿Sí? Y ese pasaje bíblico, ¿dónde lo podemos encontrar? Si lo buscamos en... ¡Ay, Dios santo! Es en Primera de Samuel, creo que está... Bendito sea Dios, ojalá me ilumine donde encontré. Primera de Samuel. A ver, busquemos. Primera de Samuel. Bueno, ahorita lo buscamos, ¿sí? Donde entró el mismo David. Estas citas bíblicas, pues las tengo siempre en mi mente y en mi corazón. Dice que entró David hambriento y uno de los sacerdotes lo miró y le dijo: ¿por qué andas solo? ¿Por qué vienes en compañía hasta ahorita? Y dijo David: no, es que vengo porque pues mi gente está cansada, mi gente está hambrienta y mi gente está necesitada de alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El sacerdote le dijo: ahorita no tenemos más que panes consagrados a Dios, tenemos más que los panes consagrados a Dios. Entonces le dijo el sacerdote: pues si nada más tienes esos panes, nosotros los debemos de comer. El sacerdote le dijo: sí, claro que los pueden comer, nada más con una condición: que tus guerreros, que los que están contigo, no se hayan tenido relaciones sexuales el día de ayer en la noche. David le dijo: te aseguro que ninguno, porque tenemos días huyendo, tenemos tiempo pues escondiéndonos. Y dijo: entonces sí. Y entró, le dio los panes y David obviamente también los compartió con todos los que venían con él. Por eso la importancia de reconocer lo que dice Jesús, que aquí está el hombre que es el Señor del sábado. Para todas aquellas personitas que dicen que el sábado y que el sábado y que el sábado, pues si miramos, y me gustaría primeramente pues compartirles también lo que Jesús nos enseñó en su resurrección,
¿Qué día fue que se apareció Jesús en su resurrección? El domingo, el primer domingo, sí, de resurrección. Ahora si hacemos las cuentas y si dicen, pues si Jesús fuera estado el jueves, fue muerto, ¿qué día? El viernes a las 3 de la tarde. Si hacemos la cuenta viernes, sábado y domingo, pues hasta las cuentas, miren, para el calendario hebreo, el calendario judío, el día contaba ya desde las 6 de la tarde, ¿eh? O sea que ya del viernes ya es un día, el sábado a la tarde ya es otro día y el domingo en la tarde ya es otro día. Por eso Él se presentó el domingo, ya eran 3 días y se presentó de esta manera. Estaban todos encerrados, obviamente por miedo, estaban encerrados porque pues no tenían, pues estaban desesperados por la muerte y recuerdan lo que les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. La segunda aparición dice que a los 8 días después de la primera aparición se volvió a presentar. ¿Qué día fue? Domingo. Y si hubiera sido que Él hubiera encargado que fuera el día sábado, ¿qué hubiese dicho? No sé. ¿Y qué día se había aparecido? El sábado, ¿verdad? Pero pues, ¿qué quiso presentarse el domingo? Y así está escrito y así quedará. Mira San Mateo capítulo 23, versículo, desde allí, desde el 1 en adelante, y miraremos a quién llama Jesús fariseo, a quién llama Jesús metiche, a quién llama Jesús. Vamos a ver muchas características de cómo los llama Jesús, ¿eh? Jesús, dirigiéndose a la multitud y a los discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y fariseos. Los letrados eran los estudiosos, los médicos, los que sabían. Los fariseos eran personas bien preparadas y Jesús lo aclara y dice: ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no imiten lo que dicen. ¿Por qué razón dijo Jesús esto? Porque en verdad conocían tanto de la ley, sabían tanto de las escrituras, igual que ahorita está pasando con todas estas más de 100,000 sectas, que todas se creen que son las únicas, las verdaderas, pero no tienen las características fundadas por el mismo Jesucristo. Es más, creen en Jesucristo, sí creen en Jesucristo, pero desgraciadamente no le creen a su palabra. Entonces, por eso Jesús dice: no imiten lo que dicen, crean lo que ellos dicen, pero no los imiten. ¿Y por qué razón? Miren, y está la clave de todo esto: atan fardos pesados, difíciles de llevar, y se los cargan en la espalda a la gente. Estos pastorcitos, estas personas que se creen tan religiosas, que andan haciendo tanto, que tocan casa en casa, miren cómo los va a tratar Jesús, ¿eh? Les gusta ocupar los primeros puestos en las comidas, los primeros asientos en las sinagogas, que los salude la gente en la calle y les llamen maestros. Pastor es el que lo sabe todo, pastor es el que todo lo conoce, pero están metiendo mensaje tan más erróneo. Y vamos a mirar cómo dice Jesús, ¿eh? Allí en el capítulo 23, versículo 13, ay de ustedes letrados y fariseos, hipócritas, que cierran a los hombres el reino de Dios, no entran ni los dejan entrar. Nos detenemos poquito. ¿Por qué Jesús les dijo esto? Si miramos en la palabra de Dios, Juan 6, 51, 53, 54, yo soy el pan bajado del cielo. ¿Recuerdan? Quien coma mi carne y beba mi sangre, no morirá para siempre. Yo lo resucitaré y tendrá vida eterna. ¿Recuerdan de todo esto? Si miramos Juan 20, 23, a todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado y lo que desaten en la tierra quedará desatado. O sea, la confesión, ¿sí? ¿Quieren que hagan esto? No los dejan los pastores. ¿Por qué razón? Pues simple y sencillamente porque ellos lo creen todo, porque creen en Jesús, pero no le creen a Él. No, eso no fue todo. Él dice: ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de la viuda, mientras que hacen largas oraciones para que los tengan por justos. La sentencia para ustedes será severa. ¿Quién son los que incluso, y me consta a mí, saben por qué?
porque ahorita en nuestro pueblo estamos ayudando a personas evangélicas que son viudas, y tienen mucha necesidad. Alguna personita me platicó que el pastor le había dicho que si no daba el diezmo, pues que ya no podía asistir. Entonces Jesús, ¿a quién llama hipócritas? Fariseos y letrados, a estas personas que en vez de ayudar a estas otras familias, antes las expulsan, que no entran ni dejan entrar, y allí no está todo. Dice, hay letrados y fariseos que recorren mar y tierra para ganar un partidario, y cuando lo consiguen lo hacen doblemente más merecedor del infierno que ustedes. A ver, no digo por nadie, ¿quién son esos que tocan en tu puerta, que según ya tienen ganado, ellos ya lo tienen ganado el reino de Dios, que andan casa por casa engañando a todos los incrédulos, a los no preparados, a los que nunca estudian las Sagradas Escrituras y dicen, wow, este sí sabe muchísimo, porque aquí dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque aquí dice, y Jesús se bautizó cuando tenía 33 años, ¿sí? Y porque dicen, si confiesas con tus labios y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitará de los muertos, serás salvo tú y tu familia. Hipócritas, mentirosos, les dice Jesús, dando por todo el mundo, pues ganando partidarios, y cuando ganan uno lo hacen doblemente merecedor del infierno, más que ustedes, ¿sí? No acaba ahí todavía. Ay de ustedes, fariseos, guías de ciegos, que dicen, quien jura por el santuario no se compromete, quien jura por el oro del santuario queda comprometido. ¿Qué quiere decir con esto? Y aquí me detengo tantito porque me consta, porque lo he visto en las mismas familias nuestras, que estos seguidores de esta secta, no quiero ni nombrarla siquiera, porque me da coraje, me da sentimiento, cómo se han dejado engañar, hipócritas, que ya no ayudo a papá y a mamá, porque es que tengo que ofrecer el diezmo, porque el diezmo es sagrado, y a través del diezmo obtenemos el perdón de Dios. Hipócritas, dice, se han olvidado que no es el mandamiento, pues que socorrerás a tu padre y a tu madre, que no es que el mandamiento que los honrarás, y honrar quiere decir que los vas a proteger y estarás siempre con ellos. Ay de ustedes, ya está en el capítulo 23, versículo 23 también dice, ay de ustedes letrados fariseos, hipócritas, que pagan el impuesto de la menta, del anís, del comino, y descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la lealtad. Eso es lo que hay que observar sin descuidar lo otro. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que estábamos aclarando ahorita, que pagan el diezmo y hacen todo esto, pero en realidad, ¿a quién le están pagando el diezmo? ¿Crees acaso que Dios necesita tu dinero? ¿Crees acaso que Dios necesita esa donación, eso no es esa donación, eso que te quitan cada semana? ¿Crees que Dios necesita eso de ti? No, el diezmo está allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos cuenta todo de lo que es el diezmo. El diezmo era para la viuda, para el huérfano, para el forastero, no era para el pastor, no era para esa persona que te está robando. Guías de ciegos cuelan un mezquito y se tragan un camello. Por eso la importancia de este día, lo que nos dice San Lucas, de esos metiches, que no imitemos para nada, que no les hagamos caso ni caigamos en esa trampa, que seamos esos nosotros. Una preguntita, nosotros católicos, nosotros que creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y le creemos, ¿sí? Nos llega a veces un sacerdote que no es de nuestro parecer, un sacerdote pues que no nos agradó mucho y le empezamos a echar habladas, a sacarle cuentos y todo esto, cuando en realidad nos va a llamar otra vez Jesús hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuelan un mosquito y se tragan a un camello. ¿Qué debemos de hacer? Pues suplicarle a papá Dios que nos mande sacerdotes santos, que tenemos la obligación, obviamente, como buenos
cristianos, como pues católicos convincentes, católicos participantes. Si el sacerdote cayó en un error, no publicarlo, nada, no ir a hablar con él y pues con todo el amor del mundo decirle: Padre, se está equivocando en esto y por esto, ¿sí? Pero con amor se reprende todo, ¿sí? Bien, es por eso que este día pues el Santo Evangelio nos invita a no caer en esa hipocresía de los fariseos y de los letrados. No, ahí terminó, no termina todavía ahí. Dice: hipócritas que parecen sepulcros blanqueados, por fuera son hermosos, por dentro están llenos de hueco y de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen honrados delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Fariseo. No debemos nunca de tener doble cara. Seamos sinceros con nosotros mismos. Hiciéramos una pequeña encuesta acerca de este Santo Evangelio de San Lucas capítulo 6 del 1 al 5, de los criticones. Yo ante ustedes lo confieso, y ante Dios que lo conoce y lo sabe, también soy una vez de esos metiches, de esos fariseos que critica, que se cree también un prepotente ya, también, y le pido a Dios que me perdone, y le pido a Dios que no sea tan juzgón, tan criticón. ¿Por qué? Porque no quiero que el día que me llame Jesús a cuentas me diga también hipócrita, sí, sepulcro blanqueado, sí. No quiero nada de eso, escuchar esas palabras. Quiero escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, ¿sí? Ahí termina, no, sigue adelante todavía, dice: ay de ustedes letrados y fariseos, hipócritas, que construyen sepulcros grandiosos a los profetas y monumentos a los justos, mientras comentan: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos participado en el asesinato de los profetas. Y me detengo un poquito. Para darle muerte, para ser un asesino, no se necesita matar con alguna arma, sea pistola, cuchillo o algo, no se necesita. Jesús nos mostró que una manera de asesinar, de dar muerte, es cuando levantamos falsos, cuando hablamos mal de las personas, cuando murmuramos a escondidas. De esa manera también matamos a las personas. Por eso debemos de tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con nuestras propias palabras, porque el día menos pensado nos va a llamar. Que en ningún momento se llegue ese día en que Jesús también nos llame así, hipócritas. Bien, terminen de hacer lo que iniciaron sus antepasados, serpientes de raza de víboras venenosas. ¿Cómo evitarán el juicio del infierno? Aquí Jesús nos habla bien fuerte. Desgraciadamente, como les digo, pocos son los que nos instruyen en la palabra del Señor de esa hipocresía de los fariseos del tiempo de Jesús, cuando andaban nada más con el único propósito de hacer tropezar, de hacer caer a nuestro Señor. ¿Para qué? Para darle muerte. ¿Por qué razón? Porque era diferente a ellos, porque el Santo Evangelio, que nos habla de todo lo que Jesús hacía con autoridad, lo hacía con poder. La palabra del Señor, el martes creo que nos habló acerca de la fuerza que tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estos días nos han hablado también de eso, el poder que tiene la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, recuerdan que se hizo el cielo, la tierra, los mares y cuanto existe, con la sola palabra de Jesús. Por eso, si la santa palabra de Jesús ahorita nos llega al corazón y nos dice que estemos preparados, que estemos listos, para que no seamos esa clase de fariseos, que no seamos esa clase de personas que el día, pues, porque todos vamos a ser tentados, todos vamos a llegar a la prueba ese día en que vamos a hacer, ¿para qué? Para no caer en esa trampa del demonio, que hagamos juicios, que hagamos habladurías, que hagamos chismes, ¿sí?
la importancia de mirar todo esto. Si miramos en el Evangelio de San Lucas también, vamos a buscarla. San Lucas capítulo 18, versículo 9, si lo buscamos por favorcito. San Lucas capítulo 18, versículos 19, ¿sí? Si lo tenemos, vamos a compartirlo así. Nos cuenta aquí, dice, el rico y el recaudador de impuestos. Dos personajes bien diferentes, ¿eh? Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Quién era el fariseo? Ya admiramos, eran unas personas tan estudiosas de la ley, ¿sí? Que lo sabían todo, ¿eh? Dice, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola, ¿eh? Miren, es una parábola tan hermosa, me gusta muchísimo esta parábola, ¿eh? Eran de dos hombres, ¿eh? Uno bien estudioso, y ya saben a quién me refiero, a esos que traen su portafolio, andan bien trajeados, con un sombrerito, con un, ¿cómo se llama? Paraguas, las mujeres, con una falda hasta los talones, y bien vestiditas, ¿eh? Que se creen ya, dice, por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Nosotros nos ven de reojos, y nos ven como bichos raros, porque ellos son los escogidos, los 144,000 que van a ser llevados a la presencia de Dios. Dice, los dos, estas dos personajitos subieron a orar, y miren que lo que sea el fariseo, y miren que sea el cobrador de impuestos, el que no estaba estudiado, el pecador, vamos a nombrarlo el católico, ¿sí? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba así en voz baja, poniendo sus manitas como lo ponen estos personajes, con una religiosidad que parece inquebrantable, que en una religiosidad que si los miras dices, wow, esta persona ya se ganó el reino de los cielos, porque aparentan una cosa, lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Nos dice que cuidado con esas personitas que vienen como ovejas, pero en realidad son lobos disfrazados, vienen ahora sí, para tragarse a las gentes. Dice que subieron a orar los dos, y dice que el fariseo oraba así, de pie en voz baja. Fíjense, oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de esos hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Yo le agrego más palabritas, no para extorsionar ni para adulterar la palabra de Dios, sino para ponerla en práctica ahorita en la actualidad. Esos borrachos, esos mujeriegos, esos ladrones, esos fumadores, esos criticones, esos que se dan golpes de pecho, esos que van a recibir la Santísima Eucaristía, esos que llevan a sus hijos a que los bauticen a los 3 meses y salen hasta una palabrita que no quiero, no, mejor no la digo. Bien, esos lo ponemos ahorita en práctica, pero la palabra de Dios dice así, que este personaje fariseo dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador de impuestos. Hasta eso detalló el Jesús, que mirara al otro que estaba allí. Dice, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de cuanto poseo. Recuerden esos, que el diezmo y todo esto, recuerden lo que dijo Jesucristo, hipócritas, fariseos, dice. El otro, el recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de este pecador. ¿Sí? Si te das cuenta, nosotros cada 8 días, cuando asistimos a la casa de Dios a escuchar su santa palabra, ¿recuerdan con qué confesar? ¿Cómo empezamos? ¿Quién recuerda? Yo confieso ante ustedes, hermanos, ¿sí? Ante Dios y ante ustedes, hermanos. ¿Recuerdan que nosotros confesamos con esto? ¿Por qué? Porque no queremos
llegar a la casa de Dios, doblar nuestras manitas y hablar en voz bajita y te doy gracias porque no soy como los de esos testigos de Jehová, como esos evangélicos. No, mira, empezamos. Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra, ¿sí? Empezamos con eso, pidiendo perdón a Dios y pidiéndole perdón a los demás. La importancia de llevar al conocimiento de esta realidad que es bien justa, que es bien actual, de no ser fariseos. Ya compartimos muchas pues, cositas que tienen que ver con el fariseísmo. No caigamos nunca en esa trampa. Le pido al Dios celestial que a través de esta pequeña reflexión, que este pequeño compartimiento de este día, no caigamos en ese error. La otra semana, recuerdas que venimos y le dijimos que ya basta de estar calentando las sillas allí, las bancas en la iglesia, que debemos de ponernos a trabajar porque Dios nos va a pedir cuenta ahora este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te exhorto y te pido por favor que no caigamos nunca en el error de ser fariseos hipócritas, de no meternos en lo que no nos importa, de ser criticones, de ser juiciosos, de ser personas que estemos al corriente de lo que hace el otro para propagarlo, que si otra persona está yéndole bien, le está llevando a cabo pues algo honroso, algo bueno, al contrario, oremos por él para que siga adelante en lugar de criticarlo. Sí, porque es bien importante esta pregunta. ¿Es permitido en el sábado hacer el bien o el mal? ¿Es permitido? Es la cuestión esta. Jesús mismo lo aclara. Si leíamos un poquito más abajo, les dijo ya, para terminar, les hizo esta pregunta. ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Con esto los dejó callados y con esto Jesús nos calla a todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sea en el día que sea, no debemos de juzgar ni ser criticones. Mi hermano, mi hermanita, para terminar, que el Dios Santísimo, el Dios Todopoderoso, a través de esta pequeña reflexión, nos abra el entendimiento, nos dé la capacidad para comprender, para entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ponerlo en práctica y publicarlo, llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el día menos pensado nos llama a su presencia y cuidado, cuidado porque tenemos que compadecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia, la inquietud de venir a cualquier medio. Ahorita ya no hay ningún, ninguna traba para no escuchar el mensaje de Dios. Venimos a esta cabina, venimos a esta parte, pues a proclamar, a testificar del amor de Dios aquí. La que les estaba contando, ya nomás para tener, con esto termino, está en 1 de Samuel, capítulo 21, del 1 en adelante, y dice así: David emprendió la marcha y Jonatán volvió a la ciudad. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió ansioso a su encuentro y le preguntó: ¿por qué vienes solo sin nadie que te acompañe? David le respondió: el rey me ha encargado un asunto y me ha dicho que nadie lo sepa una palabra de sus órdenes y del asunto que me ha encargado. A los muchachos he citado en tal sitio. Ahora dame 5 panes de los que tienes a mano o lo que tengas. El sacerdote le respondió: no tengo pan ordinario a mano, solo tengo pan consagrado, con tal que los muchachos no se hayan abstenido de tener relaciones con mujeres. David le respondió: seguro, siempre que salimos a una campaña, aunque sea de carácter profano, nos ostentamos de mujeres. Con mayor razón tendrán hoy sus cuerpos que están en pureza. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, les digo, a veces mi mente pues ya me traiciona un poquito. Sé dónde está, pero
sé dónde están, pero a la mano para buscarlas así tan con una rapidez, pues no se puede. Pero sí, me gusta que lo que vengo a hablar no sea palabra mía, sino palabra de Dios, porque a veces dejamos en confusión cuando nada más decimos, pero no damos la cita bíblica. Mi hermano y mi hermanita, para retirarnos, vamos a hacer una oracióncita ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, tú que por amor creaste al hombre imagen y semejanza tuya, yo te ruego por todas estas personas que estén donde estén, que van a escuchar esta pequeña reflexión, Señor, pues que nos abras en la mente, que toques nuestro corazón y lleguemos al entendimiento de tus órdenes, de tus mandatos, de tu santa palabra para ponerla en práctica. Que no estemos de juiciosos, de juzgones, que no nos metamos en cosas que no nos incumbren, que no hagamos lo que tú, Señor, repruebas. Señor, nos vamos agradecidos contigo, agradecidos de tu bondad y tu misericordia, y pues en tus manos nos ponemos todo. Te ruego por todas estas personas, bendícelas, cuídelas y protéjalas, Señor, amantísimo Padre, y que todo, Dios glorioso, sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con esto no te digo un adiós, sino un hasta luego. Si Dios lo permite, estaremos próximamente. Que Dios me los bendiga a todos.